¿Sabía usted que la Biblia predijo tiempos de gran confusión, como el que estamos viviendo ahora? En Mateo 24, Jesús advirtió que habrá hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares, señales que indicarían el principio del fin. Hoy en día, vemos noticias de desastres naturales sin precedentes, pandemias que han sacudido al mundo entero, y una crisis global que desafía incluso a los más optimistas. ¿Es todo esto una coincidencia? ¿O estamos presenciando el cumplimiento de estas profecías ante nuestros ojos? Piénselo, ¿qué pasaría si los titulares que vemos a diario ya estuvieran escritos en las páginas de la Biblia hace miles de años? Puedes detectar las señales del fin de los tiempos a tu alrededor. Y, lo que es más importante, ¿estás preparado para lo que está por venir? Las señales son claras para los que están atentos. Guerras, hambrunas, enfermedades, desastres naturales. Todo esto apunta a un escenario que fue profetizado por hombres inspirados por Dios. Y no se trata solo de eventos catastróficos, sino de algo mucho más grande. Es una advertencia divina, una llamada urgente para que todos reflexionemos sobre nuestra condición espiritual y nuestro papel en este momento crucial de la historia. En este video, revelaremos qué profecías bíblicas se están cumpliendo hoy y qué significa para usted, su familia y su fe. Profundicemos en las Escrituras y descubramos cómo los acontecimientos actuales no solo confirman la palabra de Dios, sino que también nos desafían a estar preparados para lo que viene después. Si quieres entender lo que está sucediendo y cómo se conecta con el plan divino, quédate conmigo hasta el final de este video. Deja tu like ahora y suscríbete al canal, porque juntos exploraremos verdades que pueden transformar tu vida. Ahora, imagina que hoy fue el último día antes del cumplimiento completo de las profecías. ¿Estarías listo? ¿Qué harías diferente? Este es el momento de buscar la comprensión y compartir este mensaje con aquellos que amas. Desde los primeros tiempos, Dios reveló señales que señalarían los últimos días. Profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías recibieron visiones de acontecimientos que sucederían mucho más allá de su tiempo. Y Jesús, en su sermón profético en el Monte de los Olivos, trajo revelaciones aún más claras sobre las señales que precederían al fin. Nos advirtió sobre guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes y persecuciones. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en cómo estas profecías se están desarrollando ante nuestros ojos? Piensa en lo que ha sucedido en los últimos años. La pandemia sacudió al mundo entero, trayendo caos, miedo y la sensación de que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Se han perdido millones de vidas, y los sistemas de salud y las economías han colapsado en muchos países. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Lucas 21:11, donde dijo que habría grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares. Y eso no es todo. Los desastres naturales han ocurrido con una frecuencia e intensidad cada vez mayores. Las noticias están llenas de informes de terremotos devastadores, inundaciones que arrasan ciudades enteras e incendios forestales fuera de control. Recientemente, hemos visto terremotos que destruyen regiones de Oriente Medio y Asia, dejando miles de muertos. Estas catástrofes no son aleatorias. Nos recuerdan lo que se predijo en la Biblia, señales en el cielo y en la tierra, que claman por nuestra atención. Pero, ¿estamos escuchando? ¿Nos damos cuenta de que algo más grande está sucediendo? ¿O seguimos viviendo nuestras vidas como si todo esto fuera una fase más? La verdad es que Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Él nos ha dado su palabra como un mapa, una brújula para navegar estos tiempos difíciles. Y al mirar las Escrituras, nos damos cuenta de que cada señal es una invitación. Una invitación a abrir los ojos, ajustar el rumbo de nuestras vidas y prepararnos para el gran acontecimiento que está por venir, el regreso de Cristo. Un pastor contó una vez la historia de un hombre que vivía cerca de una presa a punto de romperse. Los expertos habían advertido repetidamente del peligro inminente, pero él ignoró las advertencias. «Eso nunca sucederá», dijo, hasta que, una noche, escuchó el sonido ensordecedor de la presa rompiéndose. Era demasiado tarde. Esta historia nos hace reflexionar. ¿No estamos actuando como este hombre, ignorando las señales que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿Y tú,
¿Alguna vez te has parado a pensar en las señales que te rodean? ¿Está usted consciente de lo que dice la Biblia sobre el fin de los tiempos? ¿O ha dejado que las alertas no sean escuchadas? Quiero saber tu opinión. Deja en los comentarios lo que hayas notado. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Prepárate, porque en el siguiente bloque nos sumergiremos en las bases proféticas que explican estos signos. Exploremos lo que dice la Biblia sobre el papel de estos eventos y cómo nos conectan con el plan divino. No te vayas de ahí. Para entender los acontecimientos que estamos viviendo hoy, tenemos que remontarnos a los fundamentos proféticos de la Biblia, que nos ofrecen una visión clara y precisa del fin de los tiempos. Uno de los pasajes más conocidos se encuentra en Daniel 9, donde el profeta recibe la visión de las 70 semanas. Esta profecía cargada de simbolismo detalla un período que culminaría con el advenimiento del Mesías y más tarde con el juicio final. Cuando analizamos las Escrituras, nos damos cuenta de que estamos viviendo en el intervalo final de estas semanas proféticas, llamadas el tiempo del fin. Otro texto clave es el sermón profético de Jesús, registrado en Mateo 24, donde responde a los discípulos sobre las señales que precederían a su regreso. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira, no te asustes, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el final. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Mateo 24, 6, 7. Es imposible no ver cómo estas palabras resuenan en nuestros días, cuando los conflictos armados, las pandemias y los desastres naturales se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Pero las profecías no se limitan a advertir sobre eventos globales. También abordan los cambios en la sociedad y el comportamiento humano. Pablo, en 2 Timoteo 3, describió el carácter de las personas en los últimos días. Los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, profanos. Cuando miramos a nuestro alrededor, percibimos una decadencia moral y espiritual que se alinea perfectamente con esta descripción. Y hay más. En el libro de Apocalipsis, Juan describe los eventos cataclísmicos que marcarían los últimos días, comenzando con la apertura de los 7 sellos. El primer sello presenta a un jinete en un caballo blanco, simbolizando conquistas y engaños que desestabilizarían a las naciones. El segundo sello anuncia la guerra, el tercero, el hambre, y el cuarto, la muerte, todos acompañados de una escalada de sufrimiento y tribulación. No es difícil asociar estos sellos con acontecimientos que hemos presenciado, como la escalada de conflictos en Oriente Medio, las crisis económicas mundiales y la pérdida de millones de vidas debido a pandemias y desastres. Sin embargo, es importante recordar que Dios no reveló estas cosas para llenarnos de temor, sino para prepararnos. Las profecías son un llamado a la vigilancia y a la esperanza. Nos recuerdan que, a pesar del caos que parece dominar el mundo, Dios tiene el control. Cada evento es parte de un plan más grande, que culminará con el regreso triunfal de Jesucristo para establecer su reino eterno. Pero, ¿estamos interpretando correctamente las señales? En los días de Jesús, muchos líderes religiosos ignoraron las señales de su venida. Hoy, no corremos el peligro de hacer lo mismo con las señales de su regreso. La palabra nos advierte, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Esto significa que no debemos tratar de predecir fechas, sino estar preparados en cualquier momento. Estas bases proféticas son la base para entender los acontecimientos de los que hablaremos en los próximos bloques. Ahora que sabemos lo que dice la Biblia acerca de las señales del fin, veamos cómo se están manifestando en el mundo de hoy. Guerras, pandemias, crisis económicas. Todo esto parece apuntar a un desenlace profético. En el siguiente bloque, conectaremos las Escrituras con los acontecimientos contemporáneos. ¿Y tú? ¿Crees que estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Has notado alguno de estos signos en tu vida diaria? Cuéntanos en los comentarios y prepárate para descubrir cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas ante nuestros ojos. Cuando observamos los eventos que están sucediendo en el mundo de hoy, es casi imposible ignorar cómo reflejan las profecías bíblicas descritas hace miles de años. Uno de los signos más evidentes son las guerras y conflictos globales.
Jesús advirtió en Mateo 24 que se levantará nación contra nación y reino contra reino. No solo hemos visto guerras abiertas, como los interminables conflictos en Oriente Medio, sino también una escalada de tensiones entre las potencias mundiales, como Estados Unidos, China y Rusia. El mundo parece estar al borde de algo más grande, y esto resuena directamente con las palabras de Cristo. Un ejemplo reciente son los acontecimientos relacionados con la guerra en Ucrania, que no solo han devastado la región, sino que también han impactado al mundo entero, generando crisis energéticas, aumentos de alimentos y tensiones diplomáticas. La guerra, según las Escrituras, es uno de los elementos que preceden a los tiempos de gran tribulación. ¿Y alguna vez has notado cómo cada conflicto parece estar interconectado, como piezas de un rompecabezas profético que encajan? Otro signo innegable es la peste. La pandemia de COVID-19 sacudió al mundo, pero no fue la única. En varias partes del mundo vemos la aparición de nuevas enfermedades, algunas resistentes a los tratamientos disponibles. Estas plagas modernas son un eco directo de lo que Jesús mencionó en Lucas 21:11, cuando dijo que habría grandes terremotos, pestilencias y señales espantosas del cielo. ¿Y qué pasa con los desastres naturales? Parece que la tierra está clamando, como escribió Pablo en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime y está de parto hasta ahora. Terremotos devastadores, como los recientes en Turquía y Afganistán, que dejaron miles de muertos, tornados inesperados en regiones antes seguras e inundaciones que convirtieron ciudades enteras en ruinas. Todos estos eventos son frecuentes y devastadores como nunca antes. Es como si la naturaleza estuviera dando un grito de advertencia a la humanidad. Además, vivimos en una era de hambre a niveles alarmantes. En varias partes de África, Asia e incluso América Latina, millones de personas se enfrentan a la escasez de alimentos. Según la ONU, el hambre en el mundo ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años, con cifras que recuerdan a las plagas y catástrofes descritas en los libros del Éxodo y el Apocalipsis. El tercer sello, mencionado en Apocalipsis 6, habla de un jinete en un caballo negro que simboliza la hambruna. ¿Estamos viendo el cumplimiento de ese sello en nuestro tiempo? También hay un profundo elemento social y espiritual. La corrupción moral de la sociedad, tal como la describe Pablo en 2 Timoteo 3, es visible en todos los niveles. La desobediencia, el orgullo, el egoísmo y la falta de respeto por los valores espirituales tradicionales son más evidentes que nunca. Una generación que se aleja de Dios y pone sus esperanzas en sí misma o en los sistemas humanos no parece tan alejada de la decadencia predicha por las Escrituras. Incluso los avances tecnológicos pueden verse bajo una luz profética. Por ejemplo, el surgimiento de sistemas globales de control y monitoreo, como el uso de la inteligencia artificial y las monedas digitales, lleva a muchos estudiosos de las Escrituras a advertir sobre la posibilidad de que nos estemos acercando al escenario descrito para la marca de la bestia en Apocalipsis 13, 16, 17. Hoy en día, estamos más conectados y, al mismo tiempo, somos más vulnerables al control total que nunca antes en la historia de la humanidad. Pero quizás lo más sorprendente de todo esto es la centralidad de Israel en medio de tantos acontecimientos globales. La Biblia es clara al destacar que Israel sería el reloj profético del mundo. Desde su restauración como nación en 1948, los acontecimientos relacionados con el país han atraído la atención mundial. Recientemente, el progreso en las negociaciones de paz y los conflictos en torno a Jerusalén apuntan a las tensiones finales que culminarán con el regreso de Cristo. Zacarías 12:3 nos advierte: «En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán gravemente heridos». Los acontecimientos están ante nosotros, y lo que antes parecía lejano, ahora está al alcance de nuestros ojos. ¿Te has dado cuenta de cómo todo esto está conectado? ¿Estamos realmente viviendo en los últimos días? Quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos signos crees que es más evidente en nuestro tiempo? Comenta a continuación. En el siguiente bloque, exploraremos cómo todo esto no se trata solo del mundo exterior, sino de cómo estos signos impactan directamente en tu vida espiritual. Después de todo, ¿de qué sirve entender las profecías si no transforman nuestra forma de vivir? Quédate conmigo.
Los signos de los tiempos no son solo un reflejo de lo que sucede a nuestro alrededor, sino también una llamada directa a examinar nuestra propia vida. Cuando Jesús habló sobre el fin de los tiempos, no solo describió los acontecimientos mundiales, sino que dejó un mensaje muy claro. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Mateo 24:42. Esta exhortación nos invita a estar preparados espiritualmente. Pero, ¿estamos atentos a lo que Dios quiere decirnos a través de estos signos? Imagínese por un momento que hoy fue el día en que todas estas profecías llegaron a su clímax. Si el cielo se abriera ahora y Jesús regresara a buscar a su iglesia, ¿estaría usted listo? Esta es una pregunta que no se puede ignorar. Las señales que vemos no son solo advertencias para el mundo, sino una oportunidad para que cada uno de nosotros reflexione sobre dónde está nuestro corazón. Con demasiada frecuencia, nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, trabajo, dinero, logros personales, que dejamos de lado lo que realmente importa. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Pero en el ritmo frenético de la vida cotidiana, ¿cuántos de nosotros hemos puesto a Dios en primer lugar? Las señales que estamos viendo son un recordatorio urgente de que ya no podemos posponer esta decisión. Hay historias que nos muestran el impacto transformador de reconocer las señales y ajustar la vida de uno de acuerdo con la palabra de Dios. Una de esas historias es la de un hombre que, al perderlo todo durante una crisis financiera, se vio obligado a reflexionar sobre lo que realmente tenía valor. Se dio cuenta de que toda su confianza estaba en las cosas de este mundo, posesiones materiales, estatus, logros. Pero a medida que profundizó en la Biblia y reconoció las señales de los tiempos, se rindió a Dios y encontró un propósito eterno, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. ¿Y tú? ¿Dónde está tu confianza? Las señales que vemos son una advertencia, pero también una oportunidad para un nuevo comienzo. Dios no revela sus profecías para condenarnos, sino para invitarnos al arrepentimiento y a la transformación. El apóstol Pedro escribió, «El Señor no está demorando su promesa, aunque algunos la consideren lenta, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Tondana Pedro 3:9. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la fe en tiempos como estos. La fe es el ancla que nos mantiene firmes en medio del caos. No nos exime de enfrentar dificultades, pero sí nos da la seguridad de que Dios tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Cuando reconocemos las señales proféticas, nuestra fe crece, porque entendemos que todo lo que Dios ha prometido se está cumpliendo, y sus promesas son verdaderas. Otro aspecto importante es cómo los signos de los tiempos deben llevarnos a ser luz para los demás. En Mateo 5:14-16, Jesús dijo, «Vosotros sois la luz del mundo». En tiempos de oscuridad y confusión, Dios nos llama a ser testigos vivos de su gracia y amor. Esto significa vivir de una manera en la que los demás sean impactados por nuestra fe y esperanza. Y no se trata solo de grandes gestos. A veces, el simple hecho de mostrar amor, perdón y compasión puede tocar profundamente la vida de alguien. Las señales son un recordatorio de que el tiempo es corto y que tenemos una misión: compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen la verdad. Ahora, detente y reflexiona. ¿Qué puedes hacer hoy para ajustar tu vida a la luz de las señales que Dios está revelando? ¿Qué áreas necesitan cambios? Tal vez sea el momento de reconciliarse con alguien, de dedicar más tiempo a la oración o de buscar una intimidad más profunda con Dios. En el siguiente bloque, exploraremos el papel de la Iglesia en estos últimos días y cómo podemos, como cuerpo de Cristo, marcar la diferencia mientras esperamos el cumplimiento final de las profecías. No te vayas de ahí. Pasemos ahora al bloque 4, el papel de la Iglesia y el futuro próximo, destacando cómo la Iglesia y los cristianos deben actuar en estos tiempos y qué esperar a la luz de las profecías. A medida que el mundo avanza hacia un resultado profético, la Iglesia de Cristo tiene un papel central en este escenario. No somos solo espectadores del cumplimiento de las profecías, somos partícipes activos del plan divino,
En Mateo 28, 19, 20, Jesús le dio a la iglesia la gran comisión: Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Este llamado es aún más urgente hoy, cuando vemos que se intensifican los signos del fin. La Iglesia necesita ser una voz que proclame la verdad en un mundo lleno de confusión y engaño. Y este no es solo el trabajo de los líderes religiosos, sino de cada cristiano. Cada uno de nosotros está llamado a ser un embajador de Cristo, compartiendo el mensaje del Evangelio con aquellos que están perdidos y desorientados. Pero, ¿cómo hacer esto de manera efectiva? Primero, necesitamos ser firmes en nuestra fe. No podemos ser luz para los demás si nuestra propia llama se ha extinguido. Esto significa cultivar una vida de oración, lectura de la palabra y comunión con Dios. En tiempos de tribulación, nuestra fe será probada, pero es en esos momentos cuando la Iglesia está llamada a levantarse con más fuerza. Además, la Iglesia debe estar atenta a las oportunidades de servir. En Mateo 25, 35, 36, Jesús habló sobre la importancia de cuidar a los necesitados, porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me acogisteis. Yo estaba desnudo, y tú me vestisteis. Yo caí enfermo, y tú viniste a visitarme. Yo estaba en la cárcel, y tú viniste a verme. Estos actos de amor y compasión son una manera poderosa de demostrar el Evangelio en la práctica. Otro punto crucial es la vigilancia. Jesús advirtió en varias ocasiones a sus seguidores que estuvieran atentos a las señales y se prepararan para su venida. En Mateo 25, Él contó la parábola de las 10 vírgenes, donde solo las prudentes estaban listas cuando llegó el novio. Esta historia es un claro recordatorio de que no todo el mundo estará preparado. La Iglesia tiene el deber de enseñar acerca de la importancia de estar alerta espiritualmente, vivir en santidad y esperar el regreso del Señor. Pero la vigilancia no debe llevarnos al miedo. Al contrario, debería llenarnos de esperanza. En Juan 14, 1, 3, Jesús dijo: No se turbe vuestro corazón. Vosotros creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Las profecías no son solo una advertencia de juicio, sino una promesa de redención para aquellos que pertenecen a Cristo. ¿Y qué hay del futuro cercano? La Biblia nos revela que habrá tiempos de gran tribulación, pero también nos da la seguridad de que Dios es soberano. Apocalipsis 21:4 nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni lamento, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final para aquellos que permanecen fieles. Sin embargo, hasta que llegue ese día, la Iglesia debe ser un faro de esperanza. En medio de la oscuridad, debemos brillar con la luz de Cristo. Necesitamos ser una comunidad de fe que acoja, enseñe y prepare a las personas para lo que está por venir. Esto significa no solo hablar de las profecías, sino también mostrar, con nuestras vidas, lo que significa vivir con la certeza de que Dios tiene el control. Ahora, detente y piensa, ¿cómo has contribuido tú, como cristiano, al papel de la Iglesia en estos últimos tiempos? ¿Has estado compartiendo el Evangelio? ¿Has vivido para que otras personas vean a Cristo en ti? Quiero saber de usted. ¿Qué cree que debe hacer la Iglesia para cumplir su misión en estos últimos días? Deja tu comentario a continuación. Las señales están por todas partes, claras e innegables. Desde las guerras y los desastres naturales hasta el cambio social y espiritual, todo apunta al cumplimiento de las profecías bíblicas que fueron escritas hace miles de años. No es casualidad que estemos viviendo estos tiempos. Cada evento es un recordatorio de que Dios tiene el control y que su plan para la humanidad se está cumpliendo. En este video, hemos visto cómo las Escrituras nos advierten sobre las señales del fin y cómo se están manifestando en el día de hoy. Hablamos de guerras y rumores de guerras, pestes y desastres naturales, y de cómo cada uno de estos acontecimientos se hace eco de las palabras de Jesús y de los profetas. Pero también vimos que estas señales no solo están destinadas a asustar o causar pánico, son una invitación a la reflexión, a la preparación y a la transformación. La gran pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esta información?
¿Ignorarás las señales como muchos lo han hecho en el pasado? ¿O aprovecharás esta oportunidad para ajustar tu vida y acercarte más a Dios? Este es el momento de tomar una decisión. No esperes que sea demasiado tarde, como el hombre que ignoró las advertencias de la presa a punto de romperse. Dios te está hablando, a través de su palabra, los eventos a tu alrededor, y este momento en el que estás escuchando este mensaje. Si aún no le has dado tu vida a Cristo, este es el momento. Jesús está con los brazos abiertos, listo para recibirte. Él es nuestra esperanza en medio del caos, nuestra ancla en tiempos de incertidumbre. No importa lo que hayas hecho o dónde estés ahora, la gracia de Dios está disponible para todos aquellos que se arrepienten y lo buscan. Y para ustedes que ya caminan en la fe, este es el momento de intensificar su camino espiritual. Fortalezca su relación con Dios. Comparta el Evangelio con aquellos que aún no conocen la verdad. Y esté atento a las señales. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para vivir como testigo de Cristo. Antes de terminar, quiero hacerte 2 preguntas para que reflexiones. Y si es posible, compartas tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál de los signos mencionados hoy te parece más evidente en nuestro tiempo? ¿Y cómo se están preparando para el cumplimiento completo de estas profecías? Su respuesta puede inspirar a otras personas que buscan comprensión. Y si quieres seguir aprendiendo sobre los signos de los tiempos y las profecías bíblicas, no te pierdas el siguiente video, donde hablaremos de un tema crucial: los 5 secretos más grandes que esconden las profecías bíblicas. Elemento. Este es uno de los temas más intrigantes e incomprendidos de las Escrituras, y no querrás perdértelo. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Comparta este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Usted puede ser el instrumento que Dios usará para impactar la vida de alguien. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y nos vemos en el próximo video. Recuerda, las señales son claras. Ahora es el momento de actuar.